ahora intercambiar un- unos sentimientos, como dije, sobre tu documental y sobre la experiencia de Carlos Gardel en nuestras vidas, porque somos niños de Medellín y pues nos sucedió, nos emboscó la vida y supimos de Gardel desde muy jóvenes. Fue una presencia en nuestra discografía de la vida, está Gardel, en la tuya, mucho más que la de muchos otros. Vimos parte del documental. Yo quiero que nos hagas un spoiler, porque no vimos la parte en que hace la serenata propiamente a Gardel, tu padre. La pregunta es, ¿qué canciones eligió cantarle Pepe de Lugo al Morocho del Abasto? Y si te acuerdas, ¿no? Si no, no es un gran problema. Y bueno, ¿cómo fue el momento? ¿Cómo lo viviste? Bueno, el momento de la serenata Gardel fue lo primero que grabamos cuando estuvimos en Buenos Aires, que fue llegar pues al cementerio y encontrar el espacio y la búsqueda del mausoleo o el monumento a Gardel. Entonces, cuando mi papá llegó a él, lo encontró después de una larga caminada en el cementerio y para él fue documental real, fue de verdad llegar a verlo. Y esa foto que hay ahí, que vemos pues como en la postal, es el momento real cuando él se encuentra con el monumento que hay de Gardel. Entonces, para él fue muy especial. ¿A qué iba? A cantarle una canción que él le hizo a Gardel, ¿cierto? Se llama El tango perdió su padre, se llama la canción, ¿cierto? Y además de nosotros que estábamos en el proceso de la grabación, habían turistas. Bien, obviamente, pero eso siempre tiene turistas viendo el lugar. Entonces coincidió con que estábamos haciendo el documental y cantando mi papá, entonces hubo mucha espontaneidad, gente que salió a bailar durante la canción, se tomaron, eso fue como a las 11 de la mañana, ya habían como 2 de whisky adentro, pues entre nosotros y el público, que disfrutaban del momento. Entonces para mi papá fue la gran sorpresa y fue lo primero que grabamos. Ya después grabamos lo demás del documental, las otras 2 o 3 horas en otros lugares, pero eso fue lo más, como lo primero y lo más puro, porque fue de entrada ir a cantarle a él, a lo que vinimos, a cantarle. Entonces fue muy emocionante. Antes de llegar bueno, antes no, cuando llegamos al cementerio, éramos 2 grupos de trabajo que estábamos en 2 carros y en el taxi que íbamos se fue el bandoneón. ¡No! Entonces, el bandoneón se perdió ¡No! como casi una hora. La suerte fue que el taxi lo habíamos pedido a través de un número, no aplicación cuando no había, sino a través del radiotaxi, y se llamó al lugar y se le dijo a la señora, era una señora taxista, se comunicaron con ella, señora, dentro de la maleta de su carro quedó el bandoneón nomás, y volvió, la señora volvió con el bandoneón al lugar, y ahí respiramos todos y ahí sí volvió a empezar el documental, ahí empezó otra vez, porque teníamos ya entre las manos. Para mi papá fue como haber nacido otra vez, porque esa media hora o la hora que estuvo perdido el bandoneón, ¿Y cómo como fue, en este momento que no y hubo cómo fue el como momento en el Tortoni? Que contextualizamos. El Tortoni es un café, que Buenos Aires decir café es decir también un gran establecimiento centenario donde se hacen actividades teatrales, donde no se vende solo café, donde se reúnen las personas a hablar, a discutir, a hacer arte. Y el Tortoni es uno de los más emblemáticos donde ha ido la gran ralea y tradición del tango. ¿Qué cara hizo tu papá cuando supo que podía cantar en el Tortoni? ¿Cómo fue su reacción? No, eso fue uno de los grandes momentos del viaje, paseo documental, porque pocos, sobre todo hoy en día, pues tienen esa oportunidad de un colombiano poder tocar allá su instrumento en ese lugar. Para todos fue una gran alegría, y para él estar en ese templo tocando su música fue una gran alegría y inolvidable y irrepetible. ¿Y cantó? ¿Qué cantó? No, cantó 3 o 4 tangos de los creo que
el de la serenata Gardel, ¿cierto? O sea, el padre, el tango perdió a su padre, cantó Medellín es un cielo, que es el tango que hemos oído, y creo que cantó mano a mano otros 2 o 3 temas, que no todos salen en el documental, por tiempo, ¿cierto? Pero lo pudo hacer con público. Y fue aplaudido en el Tortoni. Entonces, para nosotros eso fue una gran alegría. Como dices, pocos artistas de tango tienen la posibilidad de cantar en el Tortoni y, hablando de colombianos, pues mucho menos. Tengo otras 2 preguntas sobre el documental, luego vamos a hablar de Gardel. Voy a invitar a Santiago, que tiene las fotos, tiene una gran historia. Y bueno, dentro de las anécdotas de tu papá, Pepe de Lugo, que tú dices allí que durante 20 años fue el único bandoneonista colombiano en Medellín. Hay una anécdota en la que él en un mismo día tiene que resolver tocar con Fito Páez para un homenaje al polaco Goyeneche. Por favor, cuéntanos esta anécdota que es valiosa. En el año 95 vino Fito Páez a Medellín haciendo su gira que se llamaba Circo Beat, de su disco, en su lanzamiento. Casualmente no, había muerto Roberto Goyeneche hacía unos pocos meses. Entonces, dentro de su gira, Fito Páez quería hacer un homenaje a Goyeneche cantando 2 o 3 temas, entre ellos La Última Curda, que por esa canción fue que, bueno, mi papá la cantó con Fito Páez, entonces ahí me llamaron, hey Darío, necesitamos un bandoneonista. Claro, pues me llamaron aquí, a mí porque mi papá era bandoneonista, y logramos que mi papá fuera a acompañar a Fito Páez en ese recital, concierto o presentación que hizo en un lugar que se llamaba en esa época Britannia, que antes fue Kevin's y ahora eso, tuvo muchos nombres y ahora es otro. Entonces allá, ante unos 3.000 personajes ahí en un parqueadero acomodado para hacer el concierto, mi papá participó de ese momento especial para él, pues porque Fito Páez con su banda, que ya era reconocida en el mundo del rock, invitó a un bandoneonista de Medellín a hacerle el homenaje a Goyeneche. Entonces ahí participó el hombre y gozó y disfrutamos. Dentro de un mundo del rock en español, tuvo sus 3 numeritos de tango. Entonces fue inolvidable para todos, los que fuimos y para mi papá. Pepe de Lugo tiene canciones escritas por él, cantadas por él. Hoy subimos al canal de La Emboscadura una canción con un video que hicimos para tu papá. Quiero, antes de pasar a hablar de Gardel, en especial hablar de Gardel para celebrar estos 90 años y mostrar tu PDF y hablar con Santiago, una pregunta. ¿Qué era lo que tu papá alguna vez sobre Gardel, qué era lo que más apreciaba de Gardel? Porque pues hay muchas cosas que uno aprecia de Gardel, desde la pinta. Alejandro Dolina dice que que los pájaros no sueñan, excepto la cacatúa, que sueña con la pinta de Gardel. Qué tremenda pinta tenía. Era actor, escribía, cantaba, escribía sin saber notación musical. Se le venían las canciones a la cabeza, despertaba de pera y le decía, mira, esto suena más o menos así, escribido. Era un genio. ¿Tu papá alguna vez te habló qué era lo que más? No, yo pienso que los gardelianos aman la interpretación y el sentimiento que Gardel le ponía a las canciones, porque los que saben cantar o conocen del tema, pues organizar o interpretar el sentimiento de lo que se canta. Esa era la maestría del hombre y lo que querían los gardelianos. Entonces, esa era la admiración del hombre por el artista. Ahora vamos a pasar a hablar de Carlos Gardel, conmemorando los 90 años de su partida. Somos gardelianos, somos gente de Medellín, repito, nuestra discografía es atravesada por Gardel. Tú tienes una investigación personal y grupal sobre la vida del Zorzal Criollo. Ahora, viniendo a ti, saliéndonos de Pepe de Lugo, llegando a Darío González y a su amor por Gardel, aparte de tu papá, ¿a ti qué te inspira para levantarte un día y intentar trabajar en la cronología de la última gira de Gardel?
¿Qué es lo que te motiva para hacer algo así, sabiendo que no es un artista que en este momento esté vendiendo 10 millones de discos, o sea, que no está en la tendencia? ¿Qué es lo que a ti te motiva para trabajar por un artista como Gardel? Algo de eso es que Gardel sigue vendiendo tangos, sigue vendiendo. Entonces, tiene 90 años de haberse muerto, entonces, pero el hombre fue, como hoy en día, un rockstar, como llaman, ese fue el primero, yo creo, el primero. Ese tipo hizo 10 videoclips, que hoy en día es un video. Ese tipo hizo 10 videoclips de sus canciones cuando el segundo lo haría en los 50. O sea, él fue pionero con su arte de interpretación y tecnológicamente hablando en las grabaciones. Por ejemplo, fue el primero que grabó a dos voces con su misma voz. Entonces, él tiene canciones cantadas a dos voces de Gardel en estudio, lo que veíamos ahora en el espacio. Invito a que hablemos de la última gira. Carlos, ¿puedes poner el PDF ahora? De la última gira, que vamos a contextualizar. Es que hace un año empezó la última gira de Gardel. ¿Dónde comenzó? No, en su última etapa de la vida, Gardel, después de grabar y de rodar cine en Nueva York, tiene programado hacer una gira por Latinoamérica. Y con esa gira por Latinoamérica, Puerto Rico, Venezuela, Colombia. ¿Tienes la USB acá? La USB, no sé dónde está. La USB que no, pero PDF. Para mostrar las diapositivas, ha preparado unas muy buenas diapositivas. No, pero ya esas. Ah, de la muerte de Gardel. Sí, las del último año, esas se pueden ver. Luego invitaremos a Santiago a hablar, claro, que hablemos sobre el abuelo. No, entonces ya después gracias por lo del homenaje a Pepe de Lugo, la realidad pues muestra que Gardel se muere aquí haciendo una gira de promoción de su cine y de sus canciones. Y ya el azar de la vida pues terminó con su vida. Para mí lo anecdotario al final de todo esto es que Gardel, 20 días antes de morir, no había montado nunca en avión. Nunca. Porque primero que todo le daba miedo. Y el avión era un invento, pues ya llevaba unos años, pero para él no formaba parte de su repertorio, porque me muevo en barco o en tren a los lugares donde hacía su vida. Pero cuando llega a Colombia, le aparece el contrato es en Bogotá y el otro es en Medellín. Y de aquí a allá, esos son días. En cambio, usted se monta en un avión y resuelve. Y así fue. Entonces, el hombre le tenía miedo a eso. Y su último mes fue viajando en avión entre Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá. Y ya dijo, pues él decía en sus comentarios a sus compañeros, ya nos falta la última montadita en el pajarraco para nunca más volverlo a hacer. Y era el último viaje porque él salía de Medellín a Cali. Y en Cali se montaba en un tren para ir a Buenaventura a un barco y seguir su gira, que eran todas en ciudades pues al lado del mar. Quiero que le cuentes a la gente que no sabe cómo eran los conciertos de Gardel, porque nos contabas ahora que eso no era únicamente un señor que canta 2 horas, sino que era todo un evento que tenía dentro de ello el cine. Y el cine también ayudó un poco a que fuera mucho peor su partida. ¿Por qué? Además de cantar, hacía el cine, pero solamente en el teatro no estaba él, sino habían otros grupos musicales, habían numeritos, como dicen por ahí, o una zarzuela, o el trío Matamoros lo acompañó a él en alguna presentación en Nueva York. O sea, no era solamente Gardel esta noche, sino varios. Un evento. Varios. Entonces, dentro de eso estaba presentar su película y después él cantaba. Entonces ya cuando se montó en el avión donde murió, él iba sentado en las películas de cine que se iban a presentar en Cali, lo cual ayudó a que ese avión cogiera fuego más rápido. Wow, estamos viendo en este momento el PDF, las imágenes. Mire, esta es la ruta que hace Gardel en su último viaje, ¿cierto? Sí, él sale de Buenos Aires en el 33 y aquí muere en el 35, año y medio después. Va a Europa, o sea, aterriza en Barcelona, pero en París y en Toulouse hace su vida. Va a Nueva York y después baja al Caribe
y termina en Colombia. En su paseo. Él sale de Argentina y termina en Colombia su último viaje. No volvió a Argentina después del año 33. Se despidió queriendo volver. Y también su partida fue difícil, o sea, fue un cuerpo que vagó por el mundo. Estuvo enterrado acá y luego el cuerpo fue trasladado. Les recordamos a quienes acaban de llegar que estamos grabando un podcast. Les pedimos de favor si van a hablar mejor afuera porque estamos grabando un podcast. No, el cuento es que otra película ya la repatriación del cuerpo de Gardel a Argentina. Él muere aquí y está durante 6 meses su cuerpo en el cementerio de San Pedro, pero lo querían tener en su casa en Argentina. Entonces la repatriación fue una película más larga porque desde Medellín para llegar a Buenaventura, que era el puerto donde iban a embarcar su cadáver, él tuvo que hacer todo este recorrido o en auto, en carros, o en tren, salir de Medellín a La Pintada, a Valparaíso, Caramanta, Anserma, Supía, Río Sucio, Cali y Buenaventura. Hasta que llega a Buenos Aires tiene que ir Buenaventura, Panamá, Nueva York, porque allá lo velaron también porque el barco hacía ese recorrido y la empresa que era la Paramount pagó todo eso para que lo velaran en Nueva York. Y de Nueva York baja a Río de Janeiro en barco y lo velaron en Río y después en Montevideo, Uruguay, hasta que llegó a Buenos Aires 3 meses después de salir de Medellín. O sea, es otra tarea, otra película, un recorrido con su cadáver igual de largo al de la gira. Ahora, un segundo, hablamos de Gardelia. ¿Qué es Gardelia? Para contarle al público. ¿Cuál es la idea de Gardelia? ¿Qué es lo que queremos hacer con Gardelia? Queremos que la inteligencia artificial se meta con Gardel y presentárselo al mundo desde lo que ellos piensan. Esa es una de las posibilidades que hay. De todos modos, la imagen de Gardel, su memoria, su música, será eterna, creo yo, por los que jóvenes, viejos, de cualquier estrato, de cualquier lugar del mundo, a Gardel siempre lo van a ver y a querer identificar con una imagen y un sonido. Extraordinario. Un aplauso para Darío. No, gracias. Gracias, Darío. Gracias por venir. Amigos, familia. Gracias a todos por venir. Lo que debemos, los debemos, pero lo van a tener el documental completo. Y quiero invitar a Santiago. Bienvenido, Santiago. Que sientes acá, que compartamos un par de imágenes que tienes preparadas. Santiago tiene una muy buena historia para contarnos, porque el día de la muerte de Carlos Gardel, hace 90 años, el 24, el abuelo de Santiago estaba en lo que se llamaba el Parque de Aviación, las playas. Y al ver que Gardel estaba muriendo, el abuelo de Santiago se fue a un teléfono público y empezó a emitir desde la tecnología de la época para el mundo entero la muerte de Gardel. Tuvo la inteligencia de usar un medio que estaba allí para empezar a transmitir al mundo la muerte de Gardel. Don Antonio Henao desde ese momento se convierte no solamente en un testigo de esa partida, sino también que cada año desde la radio comienza a hacer un guión diferente cada año sobre la muerte de Gardel. Entonces era uno que hacía guiones y los presentaba en radio sobre esta muerte con unas precisiones que gracias a Santiago hemos podido leer de la máquina de escribir del abuelo, donde él dice, por ejemplo, que alguien dentro del avión tenía una correa con una chapa que tenía una W. O sea, así era de precisa los ojos del abuelo don Antonio, del abuelo de Santiago, y él durante toda su vida nos habló de Gardel, escribió en la radio, para los periódicos, y le voy a hacer un par de preguntas antes de terminar este taller del Zorro, recordándoles que el próximo lunes estaremos con Carlos Palacio Pala, poeta, cantautor. Vamos a hablar de la creación de canciones y poemas, la creatividad de la canción,
Y el 7 estaremos con Paola Andrea Castro hablando de su poemario de cómo abrazar un incendio. Les agradezco por haber venido. Los invito a Santiago, bienvenido. Muchas gracias. Santiago. Dios quiso que en la tierra también hubiera un cielo con todos sus encantos y todo su esplendor, y pasó su mirada por todo el hemisferio a ver dónde podía hacer su fundación. Buscó por todas partes y atravesó los mares, los 5 continentes buscando recorrió, y de tantos parajes y tan bellos lugares para crear su cielo a Medellín buscó. Medellín, tierra de permisión, con cariño te canto mi canción. Medellín, donde tengo mis amores, en la hermosa ciudad.